Iván Miranda. Les he dejado un videito de la loza en dos direcciones para que vayamos desarrollando el proyecto, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre entrepisos sin vigas para que podamos avanzar con el plan que tenemos, ¿no? Originalmente les he colgado unas diapositivas. Hoy hablamos de este tema y vamos a, lo que no alcancemos, nuevamente voy a grabar un video. Deseablemente voy a tratar de hacerlo desde el principio, ¿no? Para que no tengamos todo esto. Y en algún caso, si logramos alcanzar, entonces no hay ningún problema. No, lo que no quiero es este. Bien, voy a compartir pantalla. Eh, si hay algo que quieran comentar, si hay algo que quieran comentar, es el momento. Ya listo. Ahora sí. Bien, entonces tenemos nuestros entrepisos sin viga, ¿no? ¿Qué son estos entrepisos sin viga? ¿Cuándo los usamos? ¿Cuándo son llenos? ¿Cuándo son aligerados? ¿No? ¿Y cuándo usamos una losa en una dirección, en dos direcciones? Todo esto sin caer en esto, ¿no? De decir, ya todo el mundo hace esto y yo también lo haré, ¿no? Sino decir por qué lo hace todo el mundo así, ¿no? Y por qué no podemos hacer otro. O cuando aparece una situación singular, ahí sí que nos toca a nosotros decidir cuál es la solución más adecuada y no sabemos cuál es esa solución más adecuada, ¿no? Pues en ese sentido yo trato de darles eh, los insumos, ¿no? La parte académica para que ustedes tengan, no tropiecen con esos problemas en su ejercicio profesional. Entonces, comencemos con perdón, no te voy ¿alguna pregunta? Bueno, después bien, comencemos. Ya se estará conectando mi mouse. A ver, vayamos. Losas sin viga, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Yo les decía, el de las losas sin viga son solo soluciones que mucho gustan a los arquitectos, a veces también al conjunto de, por ejemplo, un auditorio, un hospital o una escuela, especialmente un hospital. Hay muchas instalaciones, no solo sanitarias, sino de otros sistemas, ¿no? De eléctricos, aire acondicionado, etcétera. Entonces, donde las vigas son un obstáculo para que estos sistemas puedan ir libremente del cielo, ¿no? A nivel de la parte superior, poder libremente llevar de un lado al otro el aire o evacuar, ¿no? Entonces, por eso no, además en la arquitectura, no tener ningún por el cielo, entonces es mucho mejor, obviamente, para las condiciones. Entonces, esa es la razón, ¿no? De este. Bueno, a ver, un ratito.
Bien, entonces, por eso son así ¿no? Y ahora, como ya más o menos han hecho hemos visto ya losas aligeradas y llenas, las llenas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y las aligeradas sus pros y sus contras. Principalmente, las llenas son buenas para resistir cargas puntuales, pero son pesadas, pero son fáciles de construir. Relativamente son fáciles de armar, ¿no? No están tan. Muchas veces se pone un tablero por debajo en cuestión especialmente de que no sean tanto encofrados, es muy sencillo, ¿no? En cambio, las losas aligeradas son un poco difíciles, no, hay matices, ¿no? A veces tienen sus complicaciones en obra para poderlas materializar, pero su gran ventaja es que son ligeras, son buenas resistiendo vanos largos, pero para cargas puntuales no, no son tan buenas. Por ejemplo, no sé si si obtuviera una losa de parqueos, generalmente para evitarme el problema es lo que pasa. Pero ahora las losas sin viga, ¿no? Ahí es otro elemento, donde ya las vigas desaparecen y cambia un poco el esquema estructural, ¿no? Vayamos entonces a hablar un poco. Eh, bueno, pues entonces, en el tema de losas llenas, el cálculo estructural se complica un poco, ¿no? Ya no hay intermediario entre la losa y la columna, sino la losa tiene que transmitir directamente a la columna estas sus cargas, ¿no? Sus solicitaciones. Entonces eso exige que tenga mayor cálculo, ya no me sirven tanto ya no puedo usar directamente los métodos que conozco de fuerzas, desplazamientos, de cross, ¿no? Sin embargo, antes como no tenían paquetes computacionales, se ingeniaron para poder todavía seguir analizando las losas y las columnas como pórticos. Entonces vamos a ver ahora esos métodos para para poder entender el tema de las losas. ¿Sí? Pero, si no hubieran esos métodos, realmente necesitaría programas de elementos finitos o algún software, ¿no? Basado en análisis matricial para poder resolver rápidamente estas losas, ¿no? Si no, se vuelve un tema. Bueno, se recordaba, ¿no? Las secciones, las soluciones de los cosas primero fueron llenas y luego se tornaron aligeradas. Fue una evolución, ¿no? Seguramente todas eran losas llenas vaciadas en sitio, pero luego se han dado cuenta que podrían ser aligeradas, nervuradas. Luego podrían ser alveoladas, es decir, con un aligerado al medio, ¿no? Ni abajo, no estaba abajo, sino alveolado. Luego se han dado cuenta de que se podrían los miembros para agilizar la construcción. Y luego, posteriormente, se podría hasta pretensar, ¿no? Y hoy día también es una opción las losas pretensadas, tanto en su versión post-tesado como pretesado. Y hoy en día realmente las losas pretesadas con viguetas es una solución híbrida, ¿no? No es una solución no neto en hormigón armado, sino es una solución en mixta hormigón armado pretensado, donde parcialmente se fabrica el nervio, que es pretensado, que es pretesado, y el resto del elemento se vacía en obra, que es la carpeta de compresión, ¿no? Entonces, y es nervurado, ¿no? Y es parcialmente prefabricado, eso es lo que pasa. Bueno, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Es como una serie de factores que dan, ¿no? Entonces, surgen algunas preguntas, ¿no?
cuándo usar ciertos elementos, cuándo usar nerbulado, cuándo usar lleno. Y lo propio sale con el tema de las losas sin viga, cuándo los uso con o sin vigas. Entonces, ya más o menos les ha dado una idea de cuándo es, ¿no? Son requerimientos arquitectónicos, son requerimientos del proyecto, pero hacían a nivel estructural y de la estructura, especialmente para condiciones sísmicas, ¿no? No las prohíbe, pero tampoco las recomienda, ¿no? Recomienda más poner vigas. Entonces aquí tenemos la siguiente lámina, ¿no? Donde nos muestra cómo una misma losa se puede concebir con una solución en vigas, con vigas, y otra que se puede concebir sin vigas, ¿no? Entonces ahí se puede uno dar cuenta que en ingeniería todo es posible. Lo único que si nos piden, bueno, si llega el momento de saber cuál es la más conveniente, si nos piden ciertas condiciones, entonces tengo que tener el panorama claro, ¿no? Fíjense aquí la transmisión de las cargas. En otras palabras, en una losa convencional, esta es una losa en dos direcciones, por ejemplo, viene la carga y ¿no? Se aplica en la losa y de la losa la transmite a las vigas. Y como es en dos direcciones, a las cuatro vigas perimetrales. De las cuatro vigas va a viajar a las columnas, ¿no? Por las vigas la carga viaja a las columnas. Y de las columnas va a viajar a las fundaciones. Perdón, luego qué barbaridad. ¿Sí? Entonces tenemos esta figura. ¿Me permite un momento? Está descargándose mi celular, ahorita lo conecto. ¿Aló? Ahora sí. Bien. Decía, ¿no? Se aplica una carga acá. Esa carga se distribuye por la losa a las vigas. Si es en dos direcciones como está aquí, tendríamos esa distribución, esa ruta de carga, y luego de las vigas viajaría a las columnas, ¿no? Y de las columnas tendríamos la carga que viaja a las fundaciones. Pero en una losa sin vigas no pasa eso, ¿no? Se aplica la carga y la carga tiene que ir directamente
a las columnas, ¿sí? Tiene que ir directamente a las columnas para transmitir. No hay ese elemento interno. Y obviamente de las columnas baja hasta la fundación. Entonces, esas son las rutas de carga que va a tener una este, ¿no? Entonces, cuál es el cuidado? Vamos a volver, me proporcionan secciones más livianas y la posibilidad de salvar vanos más largos, ¿sí? Pero ¿a costa de qué? A que las aligeradas necesitan mayor espesor, necesitan mayor espesor, alrededor del 30-40% mayor espesor que una losa llena para poder salvar, ¿no? Bueno, pero eso no es problema generalmente. Elementos en una losa sin vigas. Bien, entonces los elementos que tenemos que identificar en una losa sin vigas son las siguientes. Las bandas exteriores, que son justamente estas franjas que unen las columnas de un cierto ancho. Luego tenemos las bandas centrales, ¿no? Las bandas exteriores, las bandas centrales, que son estas franjas que están entre columna y columna. Las bandas de, las bandas de columnas o las bandas interiores, ¿no? Interiores aquí, para que sea exterior, interior, central, ¿no? También llamadas bandas de columnas. Entonces, tenemos esa situación. Eh, bueno, tenemos las bandas laterales, pues, que son medias bandas nada más a cada lado. Luego tenemos un recuadro o un paño o recuadro. Nosotros estamos usando más el término paño. Aquí en el dibujo está el recuadro, pero eso es, digamos, en una vista en planta, ¿no? Ya si vemos en sección transversal tenemos los siguientes elementos, ¿no? Tenemos la losa o la placa le llaman acá, ¿no? Pero en realidad placa, en estructuras placa es un elemento superior, o sea, un elemento que engloba toda. Las placas es un conjunto, por decir, ¿no? Y las losas es un subconjunto que generalmente losas denominamos a todas las placas de hormigón armado, ¿no? Placa de hormigón armado es comúnmente designado como losa. Pero aquí, digamos, vamos a llamarle losa a toda esa, a la columna, de la losa a la columna, entonces se suelen poner ábacos, que es un regresamiento constante, grande, en todo el sector de la columna. Y a veces cuando hay una transición gradual y muy localizada, ¿no? Se llama capitel. Son elementos que pueden haber o no, y van a haber cuando haya problemas en la transmisión de la losa a la columna. Y eso pasa cuando transmiten demasiada carga, ¿sí? Y entonces ahí es necesario reforzar localmente esa unión. Bien, esos son los elementos. Me imagino que en teoría van a hablar bastante de esto, pero esto es bien importante, ¿no? Aquí tenemos unas secciones sin vigas y como también si la carga va aumentando, puede ser necesario reforzar con abacos o capiteles, ¿no? También hay una otra opción en la que si quiero salvar vanos más largos, puedo hacerlo nervurado, ¿no? Cuando uso nervurado, generalmente en el sector de la unión losa-columna, la obligada a la
al sector de las columnas cuando trato con losas nervuradas. Decidir nuevamente la solución y esta puede ser ambas soluciones para el mismo problema, viables, solo que esta será muy pesada y este más ligera. Este tendrá un espesor menor, este tendrá un espesor mayor, ¿no? Menor y es un espesor mayor. Este podrá soportar bien las cargas puntuales y este no tan bien las cargas puntuales. Este podrá salvar vanos de cierta longitud, este podrá salvar vanos de mucha mayor longitud para la misma carga. Más o menos así les doy una diferencia entre lleno y nervurado, ¿de acuerdo? Ahora, haciendo lo mismo con y sin capiteles, agarrando estos dos dibujos, ¿no? Necesitaré capiteles cuando los vanos sean muy largos o cuando la carga sea muy intensa, que hacen que la transmisión losa-columna sea muy complicada y necesita reforzarse. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando la luz es muy grande entre columna y columna, o cuando la carga de uso o la carga que hay aquí en la losa es muy grande. ¿De acuerdo? Bien, esas son las ideas que pueden. Ahora pueden haber losas aligeradas, no solamente con secciones macizadas, sino también hasta con ábacos, ¿no? ¿No? Con ábacos y capiteles. No es muy común, pero puede haber, ¿no? Pueden haber los elementos de ábacos y capiteles en losas aligeradas. Ahora, este dibujo, me imagino que en teoría lo van a ver también, pero ahorita un poquito complementar, ¿no? Estos dibujos muestran los momentos flectores de la sección, ¿no? El momento flector en este punto vale tanto. El momento flector en este punto vale mucho menos. Estamos hablando de los momentos flectores que van a determinar la armadura en este sentido. Entonces, ahí puede darse cuenta que cerca de la columna, los momentos son realmente grandes, pero ya en el mismo sentido, en las franjas internas, los, sin embargo, prácticos, si esta es la distribución real, es muy difícil. Ingeniero, buen día. Se escucha entrecortado. Ay, 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 ay. A ver un rato. Aló, aló, aló. Ya se lo escucha, Inge. Voy a poner mi retorno un rato. ¿Aló? Y no, si no, no se escucha, se escucha muy retrasado. A ver, estoy poniendo mi audio, no voy a controlar si cuando esté retrasado, voy a esperar un rato para que no se corta. Bien, estaba diciéndoles que en este punto, donde está la columna y en estos, el momento que va a determinar qué armadura tengo que poner en este sentido, es bastante grande, ¿sí? Es esto o es esto, ¿no? El rosado. Sin embargo, cuando estoy en la parte interior, en la banda interior, no en la banda del medio, entonces es mucho menor. Pero esta es la distribución de los momentos que ocurren, ¿no? Sin embargo, no puedo yo trabajar con esos momentos
no puedo trabajar con los momentos, son imprácticos. Entonces la norma, ni siquiera la norma, ¿no? La literatura y básicamente todo el conjunto de normas que la mayoría de las normas proponen uniformizar, ¿no? Y manejar, digamos, este diagrama de variación de momentos a lo largo del ancho. Y esta es la que vamos a tomar nosotros, ¿sí? La que vamos a tomar. Aquí están los anchos correspondientes que de cada franja voy a definir y uno de cada uno. No, no voy a trabajar con este verde que es el exacto, ¿no? Sino con el celeste. Bien, pero a ver, esto es muy teórico, digamos, vamos a ver más adelante los requisitos dimensionales, ¿no? Esto es como la explicación de cómo el comportamiento de... Hay fuerte concentración de momentos en el lugar de la columna, ¿no? Harto, y no tanto en las bandas centrales. Y los momentos positivos no tienen tanta diferencia, ¿no? Si se dan cuenta, los momentos positivos no sufren de esa concentración de solicitaciones de momento. ¿Cuáles son los requisitos dimensionales? Bueno, nosotros vamos a analizar, como les decía, métodos aproximados, ¿no? Para poder definir las armaduras que requerimos, aún válidos, aún mencionados en las normas ACI, en diversas normas, y que cuando tenga entrepisos regulares las puedo utilizar, ¿sí? Por si acaso, digamos, estos métodos hoy en día en la práctica profesional no son muy usados, ¿no? Son, ya uno prácticamente vuelca todo a un software, pero mm, todos, por lo menos todos los profesionales que hacen esto de manera adecuada, conocen los métodos alternos para poder hacer verificaciones. Porque para hacer revisiones, para estar seguros de que no hay ningún error en el cálculo hecho a través de un software, una vez pasado toda la fase de predimensionado de concepción, entonces es necesario conocer estos métodos y también la propia experiencia a uno le dice, ¿sí? Yo sé que especialmente los que vayamos a orientarse a estructuras van a desarrollar ampliamente esa parte de poder tener métodos alternos que no dependan de un software, ¿no? A veces tal vez un software, un paquete alterno puede servir para ello, pero es muy tedioso, muy cargado, ¿no? Es modelar todo de nuevo en otro paquete es nomás. Inclusive modelar puede ser algo que demore tiempo. Pero después la experiencia también te dice cuáles son los resultados esperados, ¿no? ¿Qué armadura estás esperando obtener? Pero en general el ingeniero debería tener una idea de qué resultados esperar, cuáles son los resultados que uno debe obtener con el software. Y no hay necesidad de saber de, eh, de tener tanta especialización en el tema, ¿no? Y vuelvo acá, sí, vuelvo acá. ¿Por qué vuelvo acá? Porque ya apoyándome en este dibujo, sé que yo tengo que disponer mayor armadura negativa aquí, la mayor, y no tanta armadura en las partes centrales, ¿no? Y armadura que va a ir en ambos vanos, cierta distancia, ¿sí? Y lo mismo habrá acá. Eso tiene que quedarse en ustedes, ¿no? Si en algún cálculo ven que la armadura rosada es mayor que la celeste negativa, algo está mal. Si son iguales, también algo puede que no esté bien. ¿Por qué? Tomado todo constante si podemos hacer una discretización. Solo puede darse el caso en que por simplicidad de planos y de construcción, la armadura celeste, que por decir
es FIDE 10 cada 10. También ha decidido que sea para el tramo FIDE 10 cada 10. Pero cuando esta armadura rosada tranquilamente puede ser un FIDE 8 cada 20, como por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, eso ya va en desmedio de la economía, solamente por no hacer una posición más en la planilla de fierros, por no dibujar una posición más, un fierro más, por no, por tratar, tal vez tratar de darle una continuidad en obra que ya exagera, ¿no? Entonces, eso es. Por otro lado, también soy consciente que debe haber armadura positiva aquí, tiene que haber armadura positiva, que es parecida a esta, ¿no? Tiene que ser parecida. Entonces ya me voy dando cuenta de cómo tienen que ir las armaduras, ¿no? Generalmente la más, la más requerida son los momentos negativos en las columnas. Luego le siguen los tramos y luego las bandas son generalmente menos armadas. Eso es lo que me tiene que quedar. Eso es lo que debería haber en una planilla de fierros, sin ser uno que haya salido con especialización o de mención en estructura. Les digo así porque cuando a uno le toca ejercer la profesión, a veces no decide en qué área se desempeña, ¿no? Le toca supervisar una obra y esa justamente es una losa sin vigas. Y por- tiene que tener esto que les estoy hablando claro, ¿no? Es decir, tiene que haber estas armaduras negativas, tiene que haber estas armaduras positivas. Generalmente la negativa es la más grande en los apoyos y van los tramos, es decir, la banda, esta banda le llamamos, ¿no? La banda de las columnas son las que tienen la mayor armadura, tanto en vertical como en horizontal. Eso debe también quedar claro, ¿sí? Bueno, de eso estoy hablando ya, ¿no? De temas de estos criterios, ¿no? Que yo les voy hablando, pero que ustedes con el proyecto lo van a ir consolidando. Para eso es el proyecto. Entonces, la experiencia, lo que mi formación, ¿no? Y apoyado en estos métodos sencillos, alternos, de ser independiente y poder tener seguridad en los diseños, ¿no? Con seguridad, sus estructuras no van a tener seguridad practicando el software, van a tener seguridad entendiendo estos temas conceptuales, mejor si los hacen con métodos propios, alternos que no dependan del software, y se van a sentir totalmente seguros cuando metan al programa, les dé un resultado y cuando vean que con un método alterno obtienen resultados similares. Cuando ven que hay coherencia en los resultados del software, donde el software les dice que la negativa es más grande, ¿no? En coherencia con esto que nos dice aquí este diagrama, este dibujo tan sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, para eso, pero yo prefiero hablar de estos temas que para que sienten conciencia más que todo de la importancia de estos métodos y de, de- de entender el comportamiento de las estructuras. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener algunos requisitos para poder aplicar nuestros métodos aproximados, ¿no? Primero, los paños tienen que ser más o menos ortogonales, ¿no? Los recuadros que llaman. Si hay alguna desviación local de una columna como esta, debe ser a lo sumo el 10% del van, ¿no? No puede tener. Entonces, aquí tenemos B1 y este es B1, ¿no? Esa desviación puede haber como máximo. Lo mismo en horizontal, 10%. Porque si hay más desviación, ya no se recomienda el uso del método. Ahora ahí también tampoco podemos hacer, no, esto no es contaduría, ¿no? Donde falta el centavo y todo está mal. Si por alguna razón este límite me dice 57 centímetros y ustedes tienen una desviación de 58 centímetros, bueno, pues igual se puede seguir utilizando. Ya cuando sea 120 centímetros, ya ahí sí uno dirá, no,
ya no lo uso, ¿no? No es un límite totalmente estricto eso. Un pequeñito podemos tomar, asumir, no sé, siendo conscientes de... Luego, obviamente, ya, a ver, les decía, el ancho de 25 centímetros que nos exigen ya está cumplida por la norma. No hay necesidad de verificar eso. Nosotros no vamos a cumplir, no vamos a violar ese tema, ¿no? Pero también hay otros requisitos para la columna, ¿no? Para el acero. Entonces, que tienen que ver con el espesor de la losa, H0, y el H1 también con el resalto del lava que puede existir. Una guía de eso está aquí en el dibujo. Bueno, eso en el tema conceptual también, me imagino lo van a tratar, ¿no? Espesores mínimos también se recomiendan, ¿no? Se recomiendan espesores mínimos, siendo 13 centímetros, digamos, para, ¿no? Losas macizas y en aligeradas 15 centímetros mínimo. Que por lo general nadie se anima a no seguir estas recomendaciones, ¿no? Quiero ser claro ahí que la norma, algunas cosas recomienda, otras no es recomendación, es que hay que cumplir, nada más, nada, ¿no? Ejemplo de que hay que cumplir y no discutir son las cuantías mínimas geométricas. Todo lo que es cuantía mínima frágil, eso, yo les digo, no es sano ni siquiera discutir. Simplemente hay que respetar porque es una recomendación que de años de experiencia, ni siquiera de un ingeniero, de toda la comunidad, se ha adoptado como un valor que debe respetarse ahora para evitarse problemas. Pero otras cosas dirán, no quiere verificar corte, no quiere verificar, les comentamos fisuraciones, ¿no? Vibraciones, todo eso. Bien, pero por lo general, 13 y 15 siguen siendo bajos y aún más saludable por temas inclusive de no solamente estructurales, sino de construcción, toma 15, 20 centímetros de espesor. Bueno, entonces esa es la figura, ¿no? Y tenemos aquí una serie de relaciones en función de la resistencia del acero, que para nosotros nos sirve el de aquí y el de aquí, ¿no? Que serían el B400 y el B500. Y aquí si voy a hacer sin abacos, con abacos, por lo general, sin abacos, ¿no? ¿Para qué sin abacos? Para no complicarme la construcción con esos resaltos que van a requerir un encofrado especial. Pero pondré abacos cuando ya me esté fallando la losa, ¿no? Y necesite porque las cargas son intensas. Y ahí sí ya, necesito poner los abacos, aunque sea más trabajo, ¿no? Con vigas de borde y sin vigas de borde. A ver, un rato voy a dejar de presentar, se ha congelado mi imagen. Un momento, se ha congelado mi imagen. ¿Aló?
Me dicen que siguen escuchándose entrecortado, ¿no? Acá. Bueno, a ver, ir más lento, a ver, para que, y si no, vamos a tener que suspenderlo y va a tener un video para que, no quede, digamos, ¿no? Así dedican el día para, bueno, el resto de la clase para hacer su proyecto o algo, ¿no? Y no es, para que sea productivo esto, ¿no? Para que sea bien. A ver, iré, y si se sigue entrecortado, lo vamos a dejar ahí. Y como les digo, les hago un video para que no tengan este problema. Y no sea una mañana medio perdido de tiempo, ¿no? Les decía, bueno, esta tabla, tenemos aquí las resistencias del acero, aquí tenemos con abacos, sin abacos, ya les decía, preferimos sin abacos, pero si la carga es demasiada, las luces son grandes, entonces yo voy a hacer con abacos. Pero además me dice, ¿qué estoy viendo? ¿Paños internos o paños externos o paños internos? ¿De qué estoy queriendo determinar el espesor? Bueno, para paños internos no hay ningún problema. Tenemos una relación, ¿no? Tenemos una relación. Pero para paños externos sin vigas y con vigas de borde. Perdón, cachitos, estamos hablando de entrepisos sin vigas. ¿Por qué hablan con vigas de borde y sin vigas de borde? Bueno, pues sucede que en ingeniería preferimos poner vigas de borde, ¿no? Entonces, eh, no hay una losa aquí, ¿no? Lo voy a tratar de buscar por acá. No hay. No, tengo que dibujarla acá. Sí, tengo que dibujarla. Aquí, con esto. Entonces, esto no es una losa que termina ahí, ¿no? Aquí faltaría ponerle sus líneas de corte, ¿no? Así, ¿no? Y digamos, le voy a dibujar así. Pero puede ser que a este lado la losa termine aquí. Entonces, o puede también terminar en volado, ¿no? Pero estoy analizando ese caso. Entonces, sucede que en el borde no necesito que no tenga vigas. Generalmente los proyectos arquitectónicos en los bordes ponen fachadas, en los bordes ponen la losa. Nadie me lo impide. Manteniendo todo el interno sin vigas. A eso se refiere. Porque es posible y no hace daño ya ni a la arquitectura, ni a la circulación de los sistemas complementarios que quieren un ducto aquí, otra instalación aquí, pase la banda de sistemas de internet por ahí, no afecta nada, ¿no? Entonces, ni tampoco un tubo sanitario que pase por aquí, nada, nada, ni el ducto de ventilación, nada, nada. Entonces, poner la viga de borde no afecta en nada el espíritu de la necesidad arquitectónica o de los sistemas complementarios y se mimetiza básicamente, ¿no? Entonces, en esos casos, los paños o los recuadros externos son los únicos que tienen esas dos opciones. Porque un paño interno no le afecta para nada esta viga de borde, ¿no? Por eso solo hay una sola opción.
Este es un paño interno, pero este es un paño externo, ¿no? Espero que haya quedado claro ese tema. Bueno, quedó claro, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? A ver, no me estoy saltando nada. Bueno, algunas cosas, ¿no? Los capiteles tendrán un ángulo menor que 45 grados. Está aquí, eso ya es teoría. Ahora, cualquiera sea la placa, voy a volver, tiene que tener un nervio perimetral de ancho mínimo, ¿no? Pues con una viga embebida. Es una viga embebida. No es la viga de borde. Esto es un detalle constructivo, ¿no? Que ya hemos comentado en losas, incluso. Puede ser incluso este un volado, ¿sí? Si yo lo dibujo como volado y si les toca hacer este caso en su proyecto, tendríamos así. Bueno, más o menos, ¿no? Porque esto está un poco. A ver, voy a tratar de dibujar algo que sea coherente con eso. Con esto, a ver, permítame, ¿no? Puede incluir el volado, pero aquí, como les decía, siempre hay una parte macizada bueno, no estamos hablando no, aquí vendría la columna, ¿no? Ahí vendría la columna. Y cuando se trata de aligerados, tiene que haber una parte macizada de la columna. Y esa parte será modular hasta con el aligerado, ¿no? Y si ese volado y si esta columna es una columna externa, entonces tendrá que tener este detalle. Bueno, no ayuda mucho esto, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro dibujo. Pero todo el contorno de una losa aligerada tiene que tener este borde. Sea viga de borde, o sea con viga de contorno, o no sea, ¿no? O no lo sea. Bien. Esto solo pasa en aligerados, ¿no? Porque en lleno ya no hay necesidad. Luego tenemos, aquí está el detalle del volado. Fíjense cómo está el detalle del volado, ¿no? Ahí en el tema cuando se traten de volados. Fíjense, nos recomiendan que del volado sea menos de 10 sobre h sub 0. Esto es de la literatura, de la bibliografía. Esto me sirve para definir el espesor del volado. ¿Cómo es la figura? Yo ya les he explicado que en losas los volados salen de la arquitectura. Esto es un dato en realidad que viene de la arquitectura, ¿no? Por lo tanto, haciendo uso de esto, yo voy a determinar qué espesor es el conveniente. Y obviamente, si aquí hay un espesor, por ejemplo, me sale aquí un espesor de 18 centímetros, ¿no? Y aquí me sale de 16 centímetros por temas constructivos. ¿Qué pasó? Sí, adelante. Ay, no, qué bacano. Mal. Mira, entonces haremos una cosa. Lo dejaremos aquí la clase, porque realmente no vamos a estar 1 hora y media, ¿no? Y prefiero que aprovechen el tiempo haciendo otra materia, otra cosa. Yo voy a grabar el video y hasta mañana, el lunes, y les voy a pasar el video explicándoles esta parte con el ejemplo. Ves que y se entiende esto porque no estoy en mi casa con el Wi-Fi, entonces estoy con datos y eso debe estar afectando. Si no tienen ningún problema, van a disculpar esto, entonces, y lo dejáramos acá. ¿De acuerdo? Ya.
Inge, Todo, Inge, buen día. todo Loza sin vida lo voy a grabar. Inge, buen día. Disculpe, la entrega del segundo proyecto es para el día martes. ¿Cuál es el segundo proyecto? Eh, ¿Aligerado? sí, en el Classroom Sí, está para el día sí, martes. sí, Es para el día martes. así es. Bueno, Inge, Sí, con para el día respecto martes. a esa situación, no sé si hubiera la posibilidad de que las entregas de los proyectos sean solo los días sábados hasta las 23:59, precisamente porque en la semana estamos con otras materias, están comenzando los Ah, no, es que exámenes lo hemos. y bueno, tal vez para este proyecto tal vez no se pueda y lo entregamos el martes, pero para los posteriores dije, no sé si habría la posibilidad de que sean solamente las entregas los días sábados, porque se acumula, si bien es Creo que de debería cuatro variar. personas, a veces es Sí, lo único. difícil coordinar incluso porque a veces no estamos todos en el Ya, mismo semestre. lo haríamos para el sábado, pero este proyecto no. Exacto, no hay ningún problema, Este Inge. proyecto lo vamos a mover para el miércoles. Ya, Si perfecto. gustan para el Pero, miércoles puede ser, pero no lo puedo recoger más. sí, está bien, Inge. De este Luego ya vamos a proyecto ver que de nos ha cómo lo. quedado, no hay problema, pero para los posteriores, por favor, le rogaría tomar en cuenta esta situación. Como le digo, está bien, somos cuatro Ya, personas, hay más gente para trabajar, pero el problema es que muchas veces no estamos en las mismas materias, algunos tienen examen de una materia, entonces ya es un poco más complicado coordinar. En cambio, si es para el sábado, el viernes se ya. acaba, digamos. Entonces lo vamos a. ¿Aló? Sábado y de ahí en adelante ya todo sábado. Inge, no se le ha escuchado nada. Sí, está la conexión. Les decía que yo estaba previendo que los así adelante ya todo sábado como originalmente estaba previsto. Entonces, en el WhatsApp lo coordinamos esto para que todo sea sábado. El proyecto va a ser martes, ¿ya? Martes, ¿ya? Ok, Ya, entonces seguimos mal, por favor, van a disculpar. Y les grabo el video. ya, Inge, muchas gracias. ¿Aló? Ok, seguimos mal. No, Sí, ustedes, más bien disculpa, espero que estén aprendiendo, ¿no? Lo que yo quiero es que aprendan. gracias, Inge, muchas gracias. No hay por qué. Nos vemos. Chao. Hasta luego.